Muy buenas, una partida más en el match entre Gukesh y Ding Liren. Gukesh con blancas no demostró mucho y en mi opinión creo que el enfoque no fue el adecuado. ¿Por qué? Porque Gukesh decidió volver a su jugada E4. E4 la utilizó en la primera partida del match y perdió contra la defensa francesa. Y generalmente cuando algo te funciona, como le funcionó peón dama, es raro cambiar, ¿no? De hecho, hay historias como grandes jugadores han comentado eso, ¿no? Y no solamente en ajedrez, sino en otros deportes. Cuando algo te funciona, no lo cambies. Por lo tanto, pasar a E4, en mi opinión, no tiene mucha lógica. Y Ding Liren repite con la francesa. Y honestamente, si tras 3-4 días preparándote contra la francesa, lo mejor que traes es la francesa del cambio, pues algo falla, honestamente. No sé, tal vez su equipo pensó que la francesa era una defensa para una partida, que no iba a repetir, y querían probar, vale, si te repite francesa, hacemos primero esta variante y luego metemos la idea que estamos preparando. No lo tengo claro, la verdad. Pero que lo mejor que consiguiera su equipo es la francesa del cambio me parece bastante... un poco pobre, honestamente. Pero bueno, AC por D5, caballo F3, KF6 y alfil D3. Una variante que había empleado Nakamura ya en los candidatos. Y C5. En caso de alfil D6, aquí dama E2 es interesante y puede ser que las blancas estén un pelín mejor. Pero C5 es la variante que se considera buena y Nakamura en el candidatos utilizó la jugada C3. Y de hecho, si no recuerdo mal, un poco más tarde hubo una partida entre Grandelius y Shirov en el europeo por equipos. Y siguió así, C4, alfil C2, alfil D6. Y claro, la partida de Nakamura fue en roque corto, H3, caballo C6, alfil G5, H6, alfil H4. Y yo aquí ya lo comenté en un vídeo anterior, y es que esta variante me pareció muy interesante para jugar con blancas, ya que la única opción buena para las negras aquí es jugar G5, alfil G3, alfil por, F por y caballo H5. Y las negras igualan. Pero claro, esto ya se ha hecho con anterioridad y es muy probable que Ding Liren lo supiera. Por esta razón, Gukesh no entra en esta variante que hizo Nakamura con anterioridad y por eso hace la jugada dama E2, que por lo que he visto es la jugada que se suele hacer más veces en correspondencia y el blanco tiene una mínima ventaja. Pero Ding Liren la verdad que estaba bien preparado porque jugó de manera un poco distinta. Primero hizo dama E7 y a dama por comió de rey. En correspondencia hay varias partidas con alfil por E7, pero rey por E7 me parece una buena jugada también. ¿Cuál es la idea? Jugar rápidamente torre 8 y rey F8, seguido de caballo BD7, con una posición muy pero que muy igualada. El blanco puede decir, vale, estoy un pelín mejor porque tienes algunos problemas con el rey y tal vez en el futuro este peón pueda ser una debilidad. Pero hay que jugar increíblemente bien para poder demostrar estas mínimas debilidades. Y en la partida Gukesh hizo la jugada en roque corto y siguió torre E8. Torre 1, rey F8, torre por E8, rey por E8. Y las blancas meten presión con alfil G5 y el negro juega caballo D7. Hasta aquí Ding Liren debía estar más o menos en preparación porque jugó bastante rápido. Y claro, en esta posición el módulo da una mínima ventaja blanca, pero hay que reconocer que la jugada que da tiene sentido. Aquí Gukesh hace caballo B2 y aparentemente esta jugada pierde la mínima ventaja que podría tener. ¿Cómo podrían las blancas presionar a las negras? Pues era muy importante buscar la presión en el punto D5 lo más rápido posible. Para conseguir esa presión es importante que un caballo llegue a la casilla 3. Y la mejor jugada aparentemente es caballo H4. Una jugada que si no la sabes es difícil de hacer. Caballo B2 es muy natural. ¿Cuál es la idea? La idea es que si H6 como la partida, entonces viene caballo F5. Atacando en G7 y en D6. Y claro, si haces alfil F8, viene alfil F4, vendrá un salto a D6 y estaría bastante mejor. Y en caso de H por G5, viene caballo por D6. Y esta es una línea muy concreta que una vez más digo, si tú no la sabes, no puedes jugar de esta forma. ¿Y cuál es la idea? Rey E7, caballo F5, rey F8 y ahora hacer caballo D2.
con idea de jugar caballo E3, B3, poner presión en el punto D5, y aparentemente las blancas pues están un poquito mejor. Nada especial, pero puede que el blanco esté un poco mejor. Pero repito, una vez más tienes que saberlo. ¿Y qué sucedió? Que después de caballo BD2, aquí Dean Liren se metió una tremenda pensada. ¿Y por qué se metió una tremenda pensada? Porque seguramente pensó, vale, esta jugada debe tener un problema, si no yo la tendría analizada. Y hay que reconocer que Dean Liren encontró el por qué esta jugada es floja. ¿Y cuál es la razón? La razón es que hacemos H6. Esta jugada la pensó casi media hora. Y después de alfil H4, la clave es hacer caballo H5. Y de esta forma, las negras van a jugar caballo F6, tal vez G5 en el futuro, se harán con la pareja de alfiles y las negras ya no tendrán ningún problema. Y claro, en esta posición, ahora Gukesh se da cuenta de que, pues si no afina, se va a quedar un poquito peor. Porque si haces caballo F1, jugada estándar, yo te hago caballo F6. Caballo E3, para presionar en D5, te hago G5. Alfil G3, caballo por, H por y te hago B5. Y sí, el módulo da igualdad, pero aquí todos vemos que estos peones van a correr en un futuro, mientras que el plan con las blancas no está nada claro. De hecho, este caballo está un poquito fuera de la partida. Por lo tanto, entiendo un poco la pequeña preocupación de Gukesh y que decidiera jugar de manera muy concreta y muy directa. Hizo torre 1, dio jaque después de una pensada de 20 minutos, y después de rey F8 decidió hacer una jugada que yo nunca haría, pero que al parecer no es una mala jugada, que es hacer G4. Todo con el objetivo de no dar el alfil. Y claro, parece súper feo porque deja un pedazo hueco en F4 y también el peón de G4 puede ser una debilidad. Pero la verdad es que Gukesh lo tenía todo calculado, hace alfil G3 y ahora Dean Liren hace caballo B6 para presionar el punto G4. Yo pensaba que G5 tendría sentido en este momento para sostener el caballo y más adelante hacer caballo F6 y comer el peón. Y en caso de la jugada H4, pues podría seguir una línea concreta, como caballo F6, H por G, caballo por G y alfil por G4, con una posición más o menos igualada. Supongo que esto es lo que había calculado Gukesh y consideró que no había peligro. Y debo reconocer que Dean Liren juega la mejor jugada en la práctica para intentar jugar a ganar, que es caballo B6. Y ahora no se puede defender el peón de G4. Y las blancas están obligadas a hacer G5. H por G5, caballo por G5. Y si bien los módulos de análisis consideran esta posición igualada, en la práctica, gracias a la mejor estructura, me parece un poquito más fácil de jugar con negras. No digo que sea grave, pero me parece más cómodo. Y ahora Dean Liren juega tranquilo, hace alfil D7, terminando el desarrollo, tal vez en un futuro saltar en A4 con un caballo con un alfil, caballo Gf3, ya que el caballo no hace nada, y ahora Dean Liren hace torre 8 buscando cambios, ya que en caso de torre por E8, alfil por E8, rey por E8, cualquiera de las dos, pues por mucho que los módulos den igualdad, pues la estructura es un poquito mejor. Y ahora Gukesh decide hacer caballo E5, cambiando un poco el ritmo de la partida, y contra alfil por E5 hace una jugada muy pero que muy arriesgada, y la hace al toque. Por lo tanto, este es un momento al que hay que prestar mucha atención. Aquí hace D por E5 al toque. Esta jugada, ¿por qué es mala? Es mala por una razón muy concreta. Yo creo que él come en E5 de peón porque no quiere posiciones infinitamente peores. Algo que de lo que hablé en la clase de preventa sobre el libro El arte de la victoria es que Gukesh nunca quiere jugar posiciones en las que está un poco peor sin ningún contrajuego. Y eso es algo que Dean Liren tiene que intentar aprovechar. ¿Por qué? Yo lo que me imagino aquí es que en la partida Gukesh pensó torre por, D por E5, me pueden hacer caballo E2 o caballo E6, tal vez caballo E2, rey F1, caballo C1, me están tocando en A2, hago A3, me meten caballo A4, y creo que pudo calcular algunas líneas así en las que pensó, uy, aquí me voy a quedar peor, y no quiero perder un peón. Y claro, esto es difícil de valorar, ¿no? Este tipo de posición. Y tal vez por eso comió un E5.
Y claro, D por E es una jugada muy arriesgada, pero también creo que hay un pequeño error de cálculo, en mi opinión. Por supuesto, luego, cuando pasan a los análisis y a la sala de prensa, pues yo lo que he visto es que muchos jugadores de la élite no suelen decir lo que piensan de verdad, para no demostrar una debilidad al oponente en el cálculo. Pero yo creo que aquí lo que pudo pasar es que Gukesh, cuando analizó D por E5, él consideró que después de caballo D3, alfil por D3, C por D3, las blancas hacen B3. Limitando este caballo, y Gukesh pensó, voy a hacer F4, voy a ir con mi rey poquito a poco, y la posición es interesante y tengo cierto contrajuego. ¿Qué se le escapó a Gukesh, en mi opinión? Y es que aquí te hacen torre C8, te atacan el peón de C3, y después de torre C1 te hacen D4, que es una jugada que generalmente es mala si no fuera porque a C4 esta torre está indefensa y las negras hacen caballo D5. Tanto con amenaza caballo C3 como caballo B4, el alfil viene a F5 y las negras estarían prácticamente ganadas en la práctica por la gran iniciativa que tienen, sobre todo con un caballo en C3. Y claro, una vez visto esto, aquí hay que poner el freno de mano con blancas. Y Gukesh rápidamente hace la jugada F3 con idea de llevar su rey hacia el centro. Y ahora llegamos al punto crítico de la partida. Es curioso que el módulo de análisis da como buena la jugada que hizo Dean Liren, que es caballo C4. Sin embargo, a mí esa jugada me parece dudosa desde el punto de vista práctico. Y voy a explicar por qué. Cuando tenemos alfiles de distinto color, el hecho de que haya un caballo más y el hecho de que haya torres, eso nos permite crear cierta iniciativa. Cuantas más piezas tengamos con alfiles de distinto color, más fácil es crear la iniciativa. Por lo tanto, caballo C4 es una jugada que nos quita parte de esa iniciativa al cambiar los caballos. Aquí habría que pensar cómo las negras se pueden activar. Y hay dos formas que el módulo de análisis no lo da. Por un lado tenemos caballo A4, que me parece una jugada muy lógica, atacando este peón, y las blancas hacen torre B1. Y aquí, si queremos activarnos, deberíamos hacer F6 con idea de que nuestra torre entre en la séptima fila. Cuando hay alfiles de distinto color, es más importante la iniciativa que los peones. Por lo tanto, después de algo como el por F6, torre 2, F por G7, rey por G7, me imagino que las blancas defienden su caballo, y aquí podríamos poner nuestro alfil en H3. Y tenemos peón de menos, pero hay que fijarse lo activas que están las piezas negras en comparación con las piezas blancas. Y esto en la práctica puede ser muy pero que muy peligroso. ¿Por qué? Porque las blancas no tienen plan. Esta hubiera sido una opción muy pero que muy interesante. De hecho, después de torre B1, F6, según el módulo de análisis, la mejor jugada es torre E1. Una jugada que veo tremendamente difícil. Por lo tanto, creo que esta era una buena opción práctica, mejor que la de la partida. Por otro lado, hay un principio muy importante en los finales, que es activar las torres. Esto lo repito una y otra vez en la academia, nuestros alumnos, y de hecho, sobre todo nuestros alumnos hasta 2000 de Elo, han ganado muchísimos finales simplemente porque activan siempre las torres. Y hay una jugada que prepara caballo A4, que es torre 6. Y es una jugada que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la idea es hacer caballo A4 y torre B6. Y no es tan fácil de evitar. Porque, por ejemplo, en caso de B3, entonces vendría la misma idea. Torre C6, torre C1, D4, C4, caballo D5 y las negras tendrían ventaja. Por lo tanto, esto sería difícil. Tal vez alfil F2 para evitar el salto a caballo A4, pero entonces podríamos dar este jaque súper molesto, ya que rey F1 se lleva un mate tremendo. Y en caso de la jugada rey H1, pues este rey quedaría pasivo. Y ahora caballo C4 tiene mucha más fuerza, porque después de caballo por D por alfil C6 vendría con la idea de mate y las blancas estarían perdidas. En caso de torre G1, buscando cambios, torre por G1 seguido de D2 y las negras coronarían. Por lo tanto, después de F3, aquí Dean Liren tenía una oportunidad de oro, no digo para ganar, sino de una oportunidad para poner problemas a Gukesh. Y honestamente, creo que si Dean Liren puede ganar este match es aprovechando estas pequeñas ventajas donde Gukesh no quiere defenderse. Por lo tanto, esta partida me parece una oportunidad perdida muy grande para Dean Liren.
¿Por qué? Aquí hizo la jugada caballo C4. Y después de caballo D por, ahora le hacen torre 4. ¿Y qué sucede? Que las blancas van a jugar torre D4 seguido de rey F2 y rey E3. Y las negras puede que estén mejor, pero en la práctica es difícil de demostrar. Y claro, aquí Dean Liren hace una jugada que según el modo de análisis es mala, pero es muy lógica, que es alfil C6 con idea de torre D4 hacer alfil por F3. Y claro, ¿cuál es la idea? La idea es que si torre por C4 viene de 2 y coronamos. Pero ¿qué sucede en esta posición? Que las blancas hacen rey F2. Y seguramente Dean Liren no pudo valorar bien esta posición. Claro, aquí muchos dirán, a ver, yo aquí hago alfil H5 y si torre por C4 hago D2 y gano. Y si no, tengo peón de más y estoy mucho mejor. Pero las cosas no son así. ¿Por qué? Porque los finales de alfiles de distinto color, la actividad es más importante que los peones. ¿Y qué sucede? Que aquí el blanco hace rey E3, atacando C4. Las negras lo pueden defender con B5, las blancas continúan la presión con B3. Y en caso de torre C8, aquí hay muchas opciones, pero la más sencilla me parece torre H4, forzando a G6, porque si no vendría torre H8, y después de G6, torre D4. Y claro, yo aquí puedo imaginar, en esta posición, cómo Dean Liren está mínimamente preocupado, ¿no? De que le puedan hacer alfil H4, alfil F6, pero no va a tener ningún tipo de ventaja. Y por eso entiendo por qué en esta posición Dean Liren hace alfil C6 y decide limpiar la partida. Torre C4, torre D8, torre aquí, torre por, peón por, alfil D5, B3, rey E7, rey E3, rey E6, rey D3, G6 y da igual que tenga peón de menos porque en alfiles de distinto color esto no se puede aprovechar. La partida siguió rey C3, A6, rey D3, rey F5 y repitieron y la partida terminó en tablas. ¿Qué es lo que podría haber hecho Dean Liren según los módulos de análisis? Repito, desde el punto de vista práctico, a mí me parece que el error es hacer caballo C4, no lo siguiente. Creo que una vez haces caballo C4, ya ganar este tipo de posición es difícil. Y aquí, la mejor jugada es alfil E6. Una jugada que no es fácil, porque tú ves torre D4 y piensas que no tienes nada. Sin embargo, todavía se puede molestar un poquito a las blancas, gracias a algo muy concreto. Porque claro, aquí torre C8 para intentar activarse, rey F2, ¿no? Y claro, aquí si haces una jugada como A6, te viene alfil H4 con idea de cambiar torres. Y después del cambio de torres no hay nada. Sin embargo, las negras tienen una opción que podría cambiar el resultado de la partida, y es hacer rey G8. Y esta jugada es muy pero que muy importante. ¿Por qué? Porque el negro quiere hacer torre C5 con idea de torre B5, torre A5, activándose, y gracias a que el rey está en G8, el rey en el futuro se va a activar mediante rey H7, rey G6, rey F5. Y estos dos peones bloquean a estos tres, tenemos un peón pasado protegido y la torre se va a poner muy activa. Y esta posición, aunque objetivamente debe ser tablas, todavía es un poquito difícil de defender. Y estoy seguro que si Magnus Carlsen tuviera esta posición con negras, apretaría de lo lindo. Por lo tanto, hoy unas tablas en las que, por un lado, Dean Liren sale reforzado porque no ha tenido problemas con negras, pero por otro lado, Gukesh está permitiendo a su rival conseguir ventajas y se está dando cuenta que estas pequeñas ventajas Dean Liren no las está transformando. Entonces, de alguna forma, creo que Gukesh puede intentar jugar en este tipo de posiciones igualadas, en las que a veces queda un poquito mejor, un poco peor, y si queda un poco mejor, apretar, y si queda un poco peor, Dean Liren no las está aprovechando. Pero bueno, ya veremos. Mañana Dean Liren tiene blancas, vamos a ver si puede aprovechar o si va a jugar de manera muy tranquila. La verdad que no lo sé, la verdad me ha sorprendido mucho con la última preparación. También me ha sorprendido Gukesh con la preparación de hoy. Y nada, solo nos queda esperar a mañana. Espero que te haya gustado este vídeo y si te ha gustado, por favor, dale al like y suscríbete al canal para que así pueda seguir haciendo más contenido como este. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.